Pasamos con el siguiente ponente. Él es Víctor Domènech, profesor de la Universidad San Jorge, donde combina su trabajo en docencia con la práctica clínica. También es estudiante de doctorado en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y sus investigaciones se centran en los mecanismos de dolor musculoesquelético en modelos experimentales de dolor y la detección de marcadores biológicos de la sensibilización central. Pues, vale, adelante, muchas gracias. Víctor. Gracias. Bueno, en primer lugar, como siempre, dar las gracias al comité organizador y a la SEFID y al Colegio de Fisioterapeutas por esta labor que han hecho, que está siendo un éxito y muy a gusto de estar aquí. El título de la ponencia es Modelos de detección de la sensibilización central y he establecido unos objetivos para la misma. En primer lugar, introduciros el paradigma de la valoración de los mecanismos del dolor, tanto experimental como clínica, conocer los modelos tanto de producción experimental como de detección de sensibilización central y tratar de establecer un puente al final de la ponencia entre lo que se está haciendo en investigación y lo que se puede acabar haciendo en la clínica. Como conflicto de interés, simplemente decir que es mi área de interés, ¿vale? Una pequeña introducción sobre datos que ya se han nombrado en este congreso, pero bueno, no está de más. Un 20% de la población europea tiene dolor crónico, es más prevalente en mujeres y más en gente mayor. En 2030, según la OMS, la depresión, el infarto, los accidentes cerebrovasculares o el tráfico serán principales causas de problemas de salud y el dolor se sabe que es una característica que es transversal a todas ellas. Esto ya se ha dicho antes, creo que es en la ponencia de Rafa Torres, supone más costes que la diabetes, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares juntos, unos 200 millones anuales en Europa y unos 150 en Estados Unidos. Hay consenso respecto a que hay una mala gestión de los pacientes con dolor crónico porque hay una ineficacia en los tratamientos. La prevalencia sube y los tratamientos, el índice de tratamientos que no son eficaces es alto. Entonces, para volver al motivo de la presentación, una pregunta os lanzo: ¿para qué investigar sensibilización central? Hay varios motivos. Algunas de las preguntas que han salido en otras ponencias de compañeros de este congreso son estas de aquí. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo principal que hay en el dolor de nuestro paciente? ¿Lo puedo saber? ¿Tenemos, digamos, métodos o herramientas para saber realmente, más que el mero análisis de los síntomas, pues analizar el mecanismo de producción del dolor? ¿Hay herramientas para hacerlo actualmente en la clínica y en la investigación? O al revés, en la investigación y en la clínica. ¿Hay una fuente nociceptiva en nuestro paciente? ¿Cuál puede ser el sistema de clasificación transversal? Se ha hablado mucho esta mañana de sistemas de clasificación, yo voy a proponer uno aquí. ¿Podrá ser aplicable para los fisioterapeutas en la clínica? Bueno, más razones para investigar sensibilización central es que está demostrado que en muchos síndromes de dolor crónico está asociada. Y lo que se sabe de estos síndromes de dolor crónico es que tienen probablemente una clasificación insuficiente, porque digamos, durante muchos años esta clasificación se ha basado en la presentación clínica, en la sintomatología, que es importante, pero que probablemente no sea suficiente. Entonces tengamos que pensar más en los mecanismos de producción, como he dicho. Entonces, hasta ahora, como os decía, el diagnóstico ha estado basado en síntomas siempre. Conforme aumenta la investigación en mecanismos de producción del dolor, podemos establecer diagnósticos basados en mecanismos, independientemente de nuestra práctica clínica, ya seamos fisioterapeutas especializados en una cosa u otra, o médicos, y de este modo establecer una mejor selección del tratamiento, ¿de acuerdo? Porque esta es una de las hipótesis que se barajan en investigación. Si hay una mala eficacia de los tratamientos en dolor crónico, probablemente sea porque el tratamiento no está elegido y este tratamiento está probablemente mal elegido porque el diagnóstico quizás no sea el más acertado. Entonces, la herramienta para hacer esto es una herramienta antigua, está desarrollada desde hace bastantes años, pero se sigue hoy en día desarrollando y mejorando. Es el Quantitative Sensory Testing. No sé si lo ha nombrado hoy alguien en esta ponencia. Hoy. Bueno, abreviado QST, ¿de acuerdo? Es un método útil, no invasivo, que testa la función de las submodalidades somatosensoriales, como puede ser tacto, temperatura, vibración, dolor. El origen es el examen neurológico, o sea, la conducción del sistema nervioso, pero actualmente tiene un gran uso en la valoración del dolor, ¿de acuerdo? Sobre todo, la mayor parte de la investigación del uso del Quantitative Sensory Testing de este método para el dolor es el dolor neuropático, ¿de acuerdo? Es donde más cuerpo de investigación se ha generado. El funcionamiento es muy sencillo, esta diapositiva es muy importante. Consiste en la aplicación de cualquier herramienta del Quantitative Sensory Testing que os voy a explicar ahora, consiste siempre en la aplicación al paciente de un estímulo calibrado y cuantificable, y está aquí remarcado, en unas condiciones estandarizadas, para después observar la respuesta, que normalmente es dolor, pero se pueden medir varios aspectos del dolor. Entonces,
de lo más importante de aquí quizás sea el hecho de que es una aplicación estandarizada. En el dolor influyen, está muy dicho, lo hemos nombrado muchas veces en este congreso, fuera de aquí, influyen muchas variables. Y una manera objetiva de valorar esto, en donde influyen muchas variables, es hacerlo de una manera estandarizada. Esto se sabe, está demostrado que aumenta la fiabilidad o, digamos, la validez de mi proceso de diagnóstico. El QST incluye variabilidad de estímulos y localización, ¿vale? Se puede aplicar estímulos en diferentes partes del cuerpo para observar diferentes respuestas y permite varias cosas. En primer lugar, clasificar patologías y evaluar cambios sensoriales específicos de cada una si es posible. Por ejemplo, ya empieza a haber estudios que hablan de un perfil sensorial para el dolor lumbar crónico, por ejemplo. En otras patologías, luego hablaremos de esto, como influyen varios mecanismos de dolor, probablemente no sea posible establecer un perfil sensorial, pero en algunas otras sí, ¿vale? Cada una tiene unos mecanismos de producción diferentes. También permite conocer mecanismos de dolor. Como las respuestas de dolor que mido son dependientes del estímulo que empleo, se cree que en principio cada prueba que compone el QST, que luego os hablaré de ellas, me da información sobre un mecanismo de producción del dolor diferente. También os nombraré un pequeño resumen sobre mecanismos de dolor. Esta mañana Younix ha hablado de alguno de ellos. También permite el QST valorar efectividad de tratamientos. Es un método estandarizado de valoración, digamos una cuantificación del dolor que si la aplico antes y después de una intervención terapéutica me permite objetivar de una manera bastante actualizada o ya con un buen nivel de evidencia, en algunos casos, la efectividad de mi tratamiento. También me permite desarrollar pronósticos. Se ha hablado mucho de esto aquí también. Es necesario saber de qué factores pronósticos disponemos cuando vamos a aplicar a un paciente que presenta una determinada clínica. O sea, hay que darle, digamos, un pronóstico basándonos en criterios lo más fiables posibles. Respecto a las respuestas que se miden, hay dos tipos. En primer lugar, las estáticas, ¿vale? En este congreso también, en varias ponencias, se ha hablado de esto de aquí. Habréis escuchado el umbral de dolor, ¿no? ¿Habéis escuchado determinación de umbrales de dolor? Vale. Es una aplicación muy común del QST. Imaginaros, por ejemplo, en esta gráfica, que se emplea un estímulo de presión, el umbral de dolor a la presión. Elena lo acaba de nombrar, se ha nombrado en otras ponencias. Nos imaginamos con un algómetro manual, luego lo explicaré, la aplicación de presión sobre la piel, ¿vale? De una forma que la intensidad va creciendo progresivamente, ¿de acuerdo? Como veis en la gráfica de aquí. Al principio, eso no produce dolor, pero llega un momento en el que el paciente, ese estímulo que al principio es mecánico, como va incrementando su fuerza gradualmente, acaba siendo doloroso. Vale, a eso se le denomina umbral de dolor, ¿vale? Y esta curva puede ser determinada pues, por un estímulo de presión, un estímulo de calor, un estímulo de frío. Cada uno vamos a ver que nos da probablemente información diferente. También se pueden medir respuestas dinámicas. Ya os adelanto, lo vais a ir viendo en la presentación, pero en función del estímulo que uso, o sea, hay muchos setups o digamos, instalaciones diferentes para usar el QST. Hay muchas modalidades, ¿vale? Hay muchas formas de evaluar el dolor con el QST. Como os digo, esta segunda es una medición dinámica, por ejemplo, por un estímulo químico inyectado en un músculo. Es un modelo de dolor químico, por ejemplo, suero salino, agua con sal. Se aplica en un músculo, eso se sabe que genera un dolor. En la mayoría de los pacientes sanos, la curva que produce es muy parecida. Imaginamos aquí pues, suero salino con esta concentración, 3 milímetros, en donde nada más que se inyecta produce un dolor rápido y luego eso va bajando progresivamente. Esto es una respuesta que es dinámica y que se mide, por ejemplo, con una escala analógico-visual electrónica. No sé si muchos de vosotros ya habréis visto esto, otros no. Hemos hablado de la escala analógico-visual, pero una escala analógico-visual electrónica sirve para medir la sensación de dolor del paciente de 0 a 10 de forma dinámica, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estimamos que el dolor producido por el suero salino puede producir dolor durante aproximadamente hasta 15 minutos, pues necesito una escala dinámica que mida ese dolor, cómo va evolucionando. Eso me genera una gráfica como la que veis aquí, ¿vale? Estos serían, por ejemplo, unos 15 minutos y esto sería una escala analógico-visual, en este caso de 0 a 5, pero la que se le da al paciente es de 0 a 10, ¿vale? Entonces, típica curva generada por un dolor por suero salino en un paciente sano, eso sería, ¿vale? Respecto a la fiabilidad de este método de evaluación o de cuantificación del dolor, si lo podemos llamar así, con entrenamiento se sabe que tiene fiabilidad, es repetible, es decir, si las condiciones son estandarizadas y hago las mediciones de manera seguida, los valores muchas veces son muy parecidos, ¿vale? Digamos que hay fiabilidad.
Se sabe que está influido, si consideramos pacientes sanos, por el género, la edad, la composición corporal, el sueño y factores psicosociales. Por ejemplo, el género, las mujeres, en población sana, las mujeres tienen umbrales de dolor a la presión más bajos que los hombres. La edad, conforme avanza la edad, también los umbrales de dolor a la presión, por ejemplo, aumentan. La composición corporal, las personas obesas también, en principio, tienen umbrales de dolor a la presión más bajos. El sueño, personas con insomnio también lo tienen más bajo, y los factores psicosociales, se ha hablado mucho aquí ya en este congreso de esto. Relación entre las medidas del QST. Pues se sabe que existe una correlación moderada entre respuestas de distintos estímulos. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso frío, calor y presión para observar la respuesta del dolor en un paciente, o vamos a decir al principio en investigación en un sujeto sano, sé que voy a obtener, digamos, respuestas diferentes, y pasa parecido también en pacientes. Diferentes estímulos, respuestas diferentes. Entonces, nos dice la característica este aspecto de que son respuestas estímulo dependientes, ¿vale? Sin embargo, existe una correlación un poquito más alta, moderada alta, para la determinación de los umbrales de dolor. Es decir, si uso calor, frío o presión, la detección, si existe hiperalgesia en unos, es muy probable, es decir, un umbral de dolor bajo, eso se llama hiperalgesia, es probable que sea bajo en las diferentes modalidades, frío, calor y presión, por ejemplo, ¿vale? Pero repito, es una correlación moderada, un poco más alta que la anterior, pero no deja de ser moderada, ¿vale? ¿Esto qué me indica? Si uso diferentes estímulos y tienen una respuesta, una detección del umbral de dolor parecido, me indica que, perdón, vamos a ver, si uso, un segundo. De acuerdo, si yo, por ejemplo, uso una sola medida, como puede ser la presión, es que lo he explicado mal, uso una sola medida, como puede ser la presión en diferentes pacientes, ¿vale? Imaginaos fibromialgia, todos asociados a dolor crónico, fibromialgia, migraña, cefalea tensional, lo que sea. Los umbrales de dolor van a estar bajos en muchos de ellos. Eso quiere decir que hay mecanismos transversales de producción de dolor en diferentes patologías. Quiere decir que, vale, la presentación sintomatológica puede diferir, una cefalea a nivel clínico es diferente a un dolor lumbar crónico. Sin embargo, los mecanismos de producción del dolor, gracias al QST, nos dicen que pueden ser comunes a ellos, que pueden ser transversales. ¿Se entiende esto? Entonces, para recapitular, podemos decir que en mecanismos del dolor hay similaridad intergrupal. Dentro de un mismo grupo puede haber mecanismos similares y diferencias intragrupales. Es decir, lo que acabo de decir, diferentes grupos de dolor crónico pueden compartir mecanismos de producción del dolor, pero dentro de un mismo grupo, como puede ser la fibromialgia, diferentes mecanismos pueden presentarse. Os pongo otro ejemplo. Artrosis de rodilla. Se sabe que hay grupos de pacientes con artrosis de rodilla que tienen sensibilización central y otros que no. Está demostrado por estudios muy recientes que dos pacientes con artrosis de rodilla con una sintomatología muy parecida y con un área de dolor muy parecida y con una intensidad de dolor muy parecida y con una funcionalidad parecida, en uno puede haber sensibilización central y en otro no, ¿vale? ¿Por qué? Pues en principio nos da que pensar que los mecanismos de producción del dolor son diferentes. Entonces, para investigar sensibilización central o para valorarla, tenemos que tener modelos de sensibilización central. Entonces, al principio, la investigación se realiza en sanos, este siempre es el procedimiento, siempre se sigue lo mismo, se usa un estímulo nociceptivo, se aplica en sanos y se observa la respuesta de dolor, y cuando eso se hace el suficiente número de veces y se crean valores normativos en población sana, podemos pasar a aplicarlos por pacientes. Entonces podremos comparar, por ejemplo, los perfiles sensoriales de la fibromialgia con pacientes sanos, de la artrosis de rodilla con pacientes sanos o de la migraña con pacientes sanos. ¿Vale? Pero volviendo a lo de modelos de sensibilización, un modelo de sensibilización central, o vamos a llamarlo también de otro modo, un modelo de dolor, aunque ha dicho esta mañana Rafa que no es lo mismo, por supuesto, puede ser un modelo real, como es un paciente con un síndrome de dolor crónico, que típicamente es asociado a sensibilización central. Estos de aquí, los acabo de nombrar, no os voy a repetir. Pero puede ser también modelos experimentales, tanto endógenos como exógenos. Exógenos es cuando un estímulo externo se aplica sobre el cuerpo. Puede ser presión, calor, frío, un estímulo químico.
Y los experimentales endógenos son experimentales, pero no son de un estímulo externo, provienen dentro del cuerpo. Pueden ser las agujetas producidas por un ejercicio extenuante, como es el ejercicio excéntrico, o la isquemia, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos me da información diferente, pero todos aportan información. De acuerdo, entonces nos movemos ahora de los modelos de sensibilización central, que son estos de aquí, a modelos de detección, que es el motivo principal de la ponencia. También podemos dividir varios grupos. Esto es una clasificación. Pruebas estímulo dependientes, que sería el Quantitative Sensory Testing. Estas son las de aquí. Estas de aquí son las que os voy a explicar yo. Detección o determinación de umbrales de dolor, la prueba de la modulación condicionada del dolor y la prueba de la determinación del umbral de reflejo de retirada. Luego también hay otras pruebas que miden, como las pruebas de neuroimagen o la medición de sustancias sensibilizantes en la periferia, que también, respecto a esta última, aquí no se ha hablado mucho, pero también hay una buena cantidad de investigación que habla de que en sujetos con dolor crónico, en muchas condiciones de dolor crónico, el nivel de sustancias sensibilizantes en la periferia está elevado. Todavía falta investigación en este sentido porque no hay valores normativos y no se ha comparado esto con variables como el género, la edad, etcétera, pero ya hay unos cuantos estudios que hablan de esto, que por lo menos hay que considerarlo. Y luego también hay pruebas que las llevamos usando los fisioterapeutas durante mucho tiempo, aun cuando, por ejemplo, no teníamos idea de los conceptos como sensibilización central o demás, ¿no? Como puede ser una escala lógico-visual, un dibujo del área de dolor por parte del paciente para reportar o para informar de lo que le duele y qué área de dolor tiene, una información muy útil. Cuestionarios del dolor como es el McGill o algoritmos de detección, como este último sería más reciente, como el que ha desarrollado Nix, que nos ha presentado esta mañana, que a nivel clínico tiene mucha utilidad. Pero estos, por ejemplo, serían solamente aspectos de anamnesis. Entonces, como os he dicho, nos centramos en estos tres de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos varios modelos de producción y varios modelos de detección de sensibilización central. Necesito varias pruebas porque se sabe que un estado de hiperexcitabilidad o sensibilización central, sería prácticamente lo mismo, no implica la misma respuesta en cada test o en cada modelo. ¿Y eso es bueno o malo? Pues en principio yo creo que es bueno porque me permite obtener información diferente de cada uno de ellos. Recapitulando otra vez, modelos de producción y modelos de detección pueden emplear estímulos similares y pueden ser pruebas muy parecidas. Por ejemplo, la presión. Si la presión la aplico de manera al principio no dolorosa y voy incrementando la fuerza y el paciente le indico que me diga cuándo le empieza a molestar, eso es un modelo de detección, por ejemplo. Si el umbral de dolor a la presión aparece muy rápido, eso quiere decir que tiene hiperalgesia. Sin embargo, una vez calculado el umbral de dolor a la presión, si considero un estímulo que esté un poquito por encima, un estímulo supraumbral, y lo aplico durante el tiempo suficiente, eso generará un dolor y eso podría ser un modelo de dolor. El estímulo es muy parecido, sin embargo, son cosas diferentes, ¿vale? Muy relacionadas. Y cada modelo informa sobre mecanismos, esto lo hemos hablado ya, ¿vale? Entonces, yendo al núcleo de la ponencia, las tres pruebas que en investigación más están usando y que muy probablemente en el futuro se podrán usar en la práctica clínica son estas tres: detección de umbrales, prueba de modulación condicionada del dolor y determinación del reflejo de retirada. Determinación de umbrales. El primero, el umbral de dolor a la presión. Podemos usar un algómetro manual, como el que veis en la imagen. Se aplica perpendicular a la piel. Y lo que se hace es, con un incremento de fuerza constante, unos 30 kilopascales, que son 300 kilogramos por segundo, va aumentando la fuerza que se hace, al paciente se le instruye para que presione el botón que veis ahí y cuando el paciente presiona el botón, en el display que hay en el algómetro manual se queda grabada la fuerza que había. Entonces eso es la fuerza, digamos, el umbral de dolor a la presión, medido en kilos, ¿vale? Como os he dicho, esta prueba se ha usado mucho en investigación en diferentes áreas y goza de validez. Hay otras maneras más modernas de determinar los umbrales de dolor a la presión. Si yo lo determino de la manera anterior, aquí intervienen dos personas, tanto el examinador como el sujeto. Entonces la variabilidad aumenta, porque siempre que interviene en un proceso de valoración algo subjetivo o personas humanas, en este
en este tipo de valoración concreta, la variabilidad, la variabilidad aumenta y la fiabilidad disminuye un poquito. Entonces, si usamos procedimientos computerizados, como puede ser un algómetro, un manguito que aumenta su presión de manera perfectamente constante, la variabilidad del examinador se va. Y otro aspecto que también le da más fiabilidad, que disminuye su variabilidad, es el hecho de que este algómetro, digo algómetro porque también funciona como un algómetro. Funciona como un algómetro y como un estimulador también de dolor. Sirve para muchas cosas, pero si lo usamos como para determinar el umbral de dolor a la presión, al usar o al estimular un área muy grande de la parte del cuerpo, la variabilidad que se sabe que hay en la piel, si utilizo un pistón pequeñito, por ejemplo, la sensibilidad aquí puede variar de la de aquí. Con esto disminuye, ¿vale? Porque estimula una zona muy grande. Entonces, usos. Puedo detectar el umbral de dolor a la presión antes y después de un evento hipo o hiperalgésico, como puede ser el ejercicio. Puedo medirlo en zonas distales al área de dolor. Se sabe que cuando hay sensibilización central, el umbral de dolor a la presión en zonas distales al área de dolor también está disminuido. En otras palabras, hay hiperalgesia. Comparación con valores normativos. Esto es algo importante. Si se sabe que hay sensibilización central y en la sensibilización central, en zonas no algésicas, también está disminuido el umbral de dolor a la presión, ¿qué hago? ¿Cómo sé lo que es normal y lo que no es normal? Comparando con valores normativos en población sana. Por eso os he dicho al principio que saber los valores normativos en población sana es algo muy importante. Medición de respuestas dinámicas, ¿de acuerdo? Que también se puede hacer. Detección de umbrales son estáticas, pero dinámicas también pueden medirse, como es la sumación temporal, no os he hablado aquí de ello. Pero es simplemente el dolor producido por un estímulo repetitivo. En otras palabras, también sería el mecanismo de wind-up. Entonces, en la imagen simplemente veis, en la gráfica, en el eje de las Y, la intensidad de dolor y aquí, en el eje de las X, el número de estímulos. En este caso son 15, un estímulo repetitivo, 15, digamos, presiones dolorosas. En pacientes que no tienen sensibilización central, se produce sumación temporal, es decir, el paciente percibe ante un estímulo repetitivo que su dolor aumenta, cuando el estímulo es siempre igual, ¿vale? Pero a partir de la estimulación aproximadamente la 8, la diferencia entre pacientes sensibilizados y pacientes sanos es que los pacientes con sensibilización central perciben mucho más dolor, es decir, tienen más sumación temporal del dolor ante un estímulo repetitivo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, sería un algómetro, pero en vez de manual, como que habéis visto antes, computerizado. Como he dicho antes, disminuye también la variabilidad. Ok, este sería el mismo, ¿de acuerdo? Vale, umbral de dolor al frío y al calor, se usa este aparato de aquí, que es un termodo que se aplica y va aumentando progresivamente su temperatura. Se aplica a 32 grados, si quiero determinar el umbral de dolor al frío, va bajando su temperatura de manera progresiva hasta que el paciente, el frío que produce el termodo le empieza a doler, mismo procedimiento que la presión, el paciente lo avisa y eso es el umbral de dolor al frío. Y para el calor lo mismo, se parte de 32 grados y se va aumentando la temperatura a un ratio de un grado centígrado por segundo, hasta que el paciente le duele y lo dice. Con esto puedo determinar si hay hiperalgesia o no, que es un mecanismo que suele estar presente en sensibilización central, ¿vale? Estos dos son menos usados que la presión, pero también tienen validez. Y decir simplemente, por ejemplo, que la determinación del umbral a la presión me puede detectar tanto sensibilización periférica por un evento de inflamación o una lesión, tanto como sensibilización central, pero sin embargo la hiperalgesia al calor, o lo que sería lo mismo, un umbral de dolor al calor bajo, me detecta mejor sensibilización periférica y la hiperalgesia al frío, sensibilización central. ¿Vale? Entonces, la determinación de umbrales de dolor a la presión, por recapitular, detecta el mecanismo de hiperalgesia. Aplicaciones dinámicas me determinan mecanismos de sumación temporal y mecanismos, por ejemplo, también de esparcimiento del área de dolor, que serían características espaciales del dolor, que son muy interesantes. A mayor sensibilización central, normalmente las áreas de dolor tienden a agrandarse. Menor sensibilización central, áreas de dolor más concretas. Siguiente prueba, modulación condicional del dolor. Mide el efecto de reducción de un dolor de un estímulo, llamado TES, por la aplicación simultánea de un segundo dolor, llamado estímulo condicionante, que se aplica en una zona remota del cuerpo. Es el fenómeno del dolor que inhibe el dolor. Valora dinámicamente el control inhibitorio difuso de la nocicepción. Hemos hablado de esto, de los mecanismos inhibitorios descendentes, ¿vale? Por ejemplo, en la imagen
esto va a ser un vídeo, pero explicaros lo que es. Esto sería un algómetro para detectar el umbral de dolor a la presión y esto sería un estímulo condicionante. Determino el umbral de dolor a la presión, 5 kilos, por ejemplo. Entonces, aquí aplico un estímulo supraumbral, 6 kilos. Y vuelvo a medir umbral de dolor a la presión en la pierna derecha. Normalmente, en gente no sensibilizada, lo que tendría que pasar es que el umbral de dolor a la presión aumenta o disminuye. Aumenta. En una persona con sensibilización central, lo hemos visto esta mañana, tenderá a bajar. Ponemos el vídeo, por favor. Bueno, aquí esto se infla de manera progresiva para ejercer presión. Eso no se puede apreciar. ¿Vale? Esta es la de aquí, es la máquina que controla los manguitos. Esto es la escala lógico-visual que el paciente va controlando con un deslizador. ¿De acuerdo? Y esto se va recordando o grabando en una computadora. Seguimos con el vídeo. Esto está conectado a un ordenador que se va a ver ahora. Vale, paramos ahí el vídeo, por favor. Este software lo que permite, por ejemplo, es dibujar la curva de dolor establecida por el paciente con el deslizador y aquí podemos ver la fuerza que se ejerce con el estímulo condicionante, que es el fijo, que sería de la pierna izquierda, los 6 kilos. Y aquí la línea que asciende roja sería la determinación del umbral de dolor a la presión. ¿De acuerdo? Ok, pasamos. Características de la modulación condicional del dolor de esta prueba. Como el resto del QST, es un modelo que está influido por variables como el sexo, la edad, la patología o el tipo de estímulo. Se sabe que hay una correlación entre pacientes con dolor crónico y una disminución en el rendimiento de la modulación del dolor. Y también sirve como predictor del dolor agudo y del crónico por cirugía, por ejemplo. Si un paciente tiene un CPM que rinde mal, probablemente tendrá más facilidad de desarrollar dolor crónico después de la cirugía. ¿De acuerdo? Si un paciente antes de una cirugía, incluso que tiene dolor, pero sin embargo tiene un CPM que es adecuado, seguramente estará más protegido para desarrollar dolor crónico después de la cirugía. Predictor de respuesta al tratamiento. No hay mucha investigación, pero con grupos de pacientes concretos y no con todo tipo de tratamientos. Probablemente estaría bien que hubiera más investigación en fisioterapia con esta prueba, pero es de esperar que si me predice la respuesta al tratamiento en un tipo de tratamientos, pues nos podemos imaginar que en otros quizás también la pueda predecir. Y también si tenemos un CPM que rinde bien, estamos en parte protegidos frente al dolor crónico. ¿De acuerdo? Entonces hay correlación, como os decía, entre síndromes de dolor crónico y función deficiente de esta prueba. Y sin embargo, no hay una correlación entre la gravedad o la intensidad de los síntomas, la severidad de los síntomas del paciente y la cantidad de disfunción de la modulación de la capacidad de modulación del dolor del paciente. ¿Vale? Vale. Esto hemos hablado. Entonces, el mecanismo que testa el CPM sería, en inglés es Conditioned Pain Modulation, sería rendimiento del sistema inhibidor. Última prueba, el reflejo nociceptivo flexor. Es una prueba que mide la facilidad para evocar un reflejo polisináptico que no depende de centros supraespinales, ¿vale? Como veis aquí, es un reflejo que cuando una parte del cuerpo es estimulada por un estímulo nociceptivo, eso se conduce por fibras A delta al asta dorsal, esto sinapta con una interneurona excitatoria de una motoneurona de un músculo de la misma zona de la que el estímulo nociceptivo proviene. Es el músculo que se encargaría de retirar eso. Es cuando te quemas, simplemente cuando retiras la mano, ¿vale? Entonces, esto se observó que si lo hacemos en unas condiciones de investigación estandarizadas, etcétera, como el resto del QST, aquí se aplica, si lo aplico en unas condiciones estandarizadas, determinar este reflejo me dice el nivel de sensibilización de una manera muy objetiva. Se aplica un estímulo eléctrico en el nervio sural y un electrodo en el músculo, en este caso el bíceps femoral, ¿vale? Un electrodo que mide la actividad electromiográfica del músculo. Se hacen 3 escaleras de estímulos, ¿de acuerdo? Se para en el momento en el que el estímulo eléctrico de aquí evoca una respuesta en el músculo responsable de la retirada. Entonces se repite el procedimiento 3 veces, se halla la media y eso sería tu umbral reflejo, medido en miliamperios, ¿vale? A mayor sensibilización central, menor intensidad necesaria para desencadenarlo, ¿de acuerdo? Lo bueno de esta prueba es que tiene definidos valores normativos en población sana más que el resto de las pruebas y en patologías, es la más desarrollada en investigación.
tiene mucha objetividad porque no depende de la subjetividad ni del paciente ni del examinador, porque el paciente no tiene que decir ni cuándo le duele, ni si le duele mucho o poco, no, es algo completamente involuntario. Está significativamente disminuido el reflejo, disminuido la... ¿Cómo decirlo? Es muy fácil desencadenarlo en pacientes con sensibilización, sobre todo, por ejemplo, whiplash y fibromialgia está muy estudiado. Y hay cierta controversia entre si, por ejemplo, los factores farmacológicos o psicológicos influyen. ¿Mecanismo que testa el reflejo nociceptivo de retirada? Pues la excitabilidad espinal. Entonces, hemos hablado ya de varios mecanismos: hiperalgesia, sumación temporal, sistema inhibidor descendente y excitabilidad espinal. Todos ellos podrían componer, mejor dicho, un cuadro de sensibilización central. Sensibilización central es un término en parte ambiguo. La semana pasada, en el Congreso de Buenos Aires de la IASP, al final de una sesión plenaria se hablaba de si se debía dejar de usar el término sensibilización central, puesto que no me dice un mecanismo concreto, me da una visión del big picture, digamos, ¿no? Probablemente habría que usar palabras que fueran más descriptivas sobre los mecanismos. Entonces, estos son los mecanismos que me voy adelantando. Estos son los mecanismos de los que hemos hablado, ¿vale? Voy terminando. Última parte. Aplicabilidad clínica de los métodos de detección de sensibilización central. Hasta ahora en la clínica no se ha usado mucho por varias razones. Requiere una estandarización de la realización y los clínicos tenemos poca información de cómo hacer esto. Tampoco sabemos muy bien su utilidad potencial, de ahí el motivo, por ejemplo, de esta ponencia, de dar a conocer este método. Y tampoco sabemos muy bien cómo interpretar los resultados. Por ejemplo, para la prueba del reflejo nociceptivo de retirada, la mayoría de las personas que lo hacen son ingenieros. Y la instalación que hay ahora es muy difícil de interpretar porque hay muchas variables que yo, por lo menos, no soy capaz de interpretar. Sin embargo, por ejemplo, el CPM y la detección de umbrales de dolor, estamos todos capacitados para hacer eso. Entonces, eso produce que haya un masivo uso experimental y poco uso clínico, ¿vale? Pero es de esperar que con los años esto vaya cambiando. La investigación está en eso en estos momentos. ¿Razones para implementarlo? Las hay. Permitiría subclasificar pacientes con dolor crónico en base a su perfil sensorial. Siendo diferentes, se sabe que hay paralelismos entre los modelos de artificiales y el dolor clínico real. Los factores, digamos, psicosociales influencian a ambos. Y el QST puede predecir severidad y desarrollo del dolor y respuesta a tratamiento. Esto lo hemos ido hablando en cada prueba, ¿vale? Y todos detectan, de algún modo, sensibilización central, algún mecanismo de la sensibilización central. Voy acabando. Bueno, esto es un artículo publicado en la revista Manual Therapy de este año, de O'Sullivan, en el que ya empieza a hablar de perfil sensorial en el dolor lumbar crónico, ¿de acuerdo? Con perfil sensorial es posible distinguir entre clasificaciones previas como el dolor mecánico y no mecánico. Es decir, había un grupo de pacientes que estaban previamente clasificados entre dolor mecánico y no mecánico, esto que hemos escuchado alguna vez, que hay muchos modelos de clasificación. Pues bien, con el QST se era capaz de manera fiable de diferenciar entre pacientes previamente diagnosticados como mecánicos o no mecánicos de una manera cegada. Y también se sabe que estímulos de presión y electricidad se han mostrado como los más prometedores para diagnosticar hipersensibilidad y predictor de, por ejemplo, el dolor lumbar crónico. Voy acabando. Hiperalgesia al frío, puedo detectar en la clínica, por ejemplo, con la aplicación de hielo sobre zonas algésicas, y si existe una hiperalgesia a este estímulo me indicaría sensibilización central de una manera menos fiable porque es clínica y está menos desarrollada. Ejemplos de umbral de dolor a presión, acabo ya, me quedarán las conclusiones solamente, voy muy rápido. Umbral de dolor a presión, pues antes y después de ejercicio aeróbico, en sitios distales al área de dolor, como hemos dicho, tras una presión mantenida, a ver si el dolor tiende a facilitarse, a expandirse el área de dolor o a inhibirse. Y dolor, por ejemplo, tras retirada de un estímulo doloroso de presión. Yo retiro el estímulo de presión que es doloroso y veo si el dolor permanece mucho tiempo o se inhibe rápido, ¿vale? Son cosas que me dan un perfil sobre si este paciente tendría sensibilización central o no. Me da información sobre eso. Resumen y conclusiones, ya está, un minuto. No todos los estímulos producen las mismas respuestas, ni en todos los síndromes de dolor crónico aparece la misma respuesta. Se necesita seguir trasladando la investigación sobre procesamiento del dolor de población sana a pacientes. Repito, estamos en ello. Hay necesidad de protocolos clínicos sencillos y asequibles por patologías, si es posible.
necesitamos valores normativos estandarizados y más evidencia sobre su capacidad predictiva sobre el desarrollo del dolor y la efectividad del tratamiento. Y como última frase, con esto se podrá llegar a que sea una herramienta asequible, fiable y útil para la práctica clínica, permitiendo valorar y diagnosticar el dolor, siguiendo como criterio sus mecanismos de producción y no solo sus síntomas. Muchas gracias.